Buenas tardes, hermanos. Saludo a esta gran familia de la fe. Gracias al Señor en esta hora por estar junto con ustedes a través de este medio. ¿Ya? Fiel es Dios el cual nos llamó, ¿cierto?, a esta comunión de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Estamos viviendo un tiempo histórico y único. Un tiempo quizás para todos bien difícil, pero también estamos viviendo en un tiempo donde quizás entendemos mejor lo que es ser iglesia, y también estamos entendiendo mejor nuestra identidad, lo que somos, ¿verdad? Estamos teniendo mayor claridad en cuanto a nuestra visión y misión como iglesia. Tenemos también quizá en este tiempo una mayor comprensión por medio del Espíritu Santo. Así que, bueno, yo quiero estar leyendo una palabra del Señor, porque usted sabe que nosotros siempre tenemos buenas noticias, ¿verdad?, a través del Evangelio. Y esta buena noticia es que la iglesia sigue avanzando, ¿verdad? No prevalece en medio de los tiempos. Y este reino avanza en todo tiempo, en todo lugar y bajo todas circunstancias. Yo quiero que me acompañe en la lectura de esta palabra que se encuentra en Mateo 28. ¿Ya? Y si está en su casa, también usted pueda abrir la Biblia y seguirme ya en esta lectura. Dice Mateo 28, capítulo del versículo 1. Dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo: no temáis, id, da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Nos saltamos al versículo 16. Y dice: los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Papá, estamos listos, Señor, para recibir de ti, Señor. Queremos introducirnos en tu palabra, mi Dios maravilloso, en tu verdad. Y esta verdad poderla asentar a nuestros corazones, mi Dios, el cual está dispuesto a ser corregido, está dispuesto a ser moldeados, Señor, alineados a tu voluntad, mi Dios maravilloso. En este momento somos barros en manos del alfarero. Queremos ser transformados por tu palabra y el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Hoy día, hermano, está quizás de moda, ¿verdad?, el ser escéptico, ¿verdad? Hoy día vemos que muchas
personas dudan de todo, no creen en nada ni en nadie. Dudan de los gobiernos, de las instituciones y por supuesto también de la iglesia. Y eso es consecuencia de los escándalos, de las corrupciones y también quizás de los malos manejos. Y hay quizá una incapacidad del ser humano por conocer la verdad. Y quizás un título que le he puesto a esta palabra es mi asignación, ¿verdad?, entre la fe y la duda. Aquí leíamos, ¿verdad?, a través de la Escritura que Jesús, vemos a Jesús después de su resurrección, el cual él estuvo 40 días aquí en la tierra antes de ser ascendido. Y bueno, y esta porción leída es una de las reuniones que él estuvo con sus discípulos. Aquí vemos que Jesús los citó a Galilea. Y bueno, los discípulos obedecieron y precisamente lo encontraron allá. ¿Qué los motivó a juntarse? A estar juntos a pesar del temor, de la confusión y quizás de la incertidumbre. Sabemos que no fue curiosidad, sino que fue, ¿verdad?, el amor a Jesús. El amor a Jesús a nosotros también, hermanos, nos motiva a buscarle, a seguirle. Y dice que cuando ellos le vieron, ellos lo adoraron, se postraron. Algunos dicen que ellos le rindieron homenaje. No importa cuál haya sido la manifestación externa de la adoración, ¿verdad?, fue su actitud de reverencia y honra que le dieron a él. Dice que le adoraron, ¿ya? Pero también dice la palabra ahí que leíamos que algunos dudaron. Y aquí es donde yo me quiero detener, porque no es para saber quién había dudado, cuál de ellos, sino de qué dudaban. Vemos también aquí en Mateo 16 que dice la palabra del Señor que Jesús, ¿cierto?, se apartó a orar con sus discípulos y él había hecho retirar a la multitud. Y él le consulta a ellos, ¿qué dicen ellos que soy yo? Y él, bueno, los discípulos le contestan, tú eras para ellos Juan el Bautista, quizás Elías, quizás también puede ser un profeta resucitado. Y él le pregunta de nuevo y le dice, ¿y ustedes quién creen que soy yo? Y Pedro, ¿cierto? Él le hace esta confesión y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nuestro Señor lo felicita y le dice, bienaventurado eres Simón, porque hijo de Jonás, ¿verdad? Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermanos, la comunión que tenían los discípulos con el Señor, ellos andaban todo el día con Él, comían con Él, ¿verdad? Caminaban con Él, pasaban todo el tiempo con Él, y ellos ahí comenzaron a entender, ¿verdad?, que no solamente Él era el Mesías, sino que también era el Hijo de Dios, que Él era Dios. Por eso que cuando ellos lo vieron, dice que lo adoraron, ¿ya? Y el único que merece toda honra y gloria es nuestro Dios. Y Jesús era Dios. Así que solo por iluminación del Espíritu Santo, tú puedes entender lo que Jesús es y lo que vino a ser. Por lo tanto, no dudaron de su deidad. Entonces, ¿de qué dudaron? ¿De que Él hubiese muerto y resucitado? ¿Quiénes fueron los que estuvieron en la cruz? Se dice que de los discípulos solo se menciona Juan, estuvo María, la madre de Jesús, María Magdalena, otras mujeres piadosas también dice que estuvieron ahí, Simón de Cirene, el que lo ayudó a llevar el madero, estuvieron los ladrones que estaban junto a la cruz, estuvieron los soldados romanos,
estuvieron la multitud, estuvo los escribas, estuvieron los fariseos, ¿verdad? Por nombrar algunos, pero todos ellos fueron testigos de las palabras, ¿cierto?, de nuestro Señor Jesucristo. Todos ellos lo oyeron cuando Él dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? En verdad, en ese momento dice que cayó todo el pecado del mundo sobre Él. Él fue víctima por tus pecados, ¿cierto?, y por mis pecados. También, ¿cierto?, cuando Él exclamó, consumado es, ¿verdad? Ellos escucharon eso cuando también vieron a este soldado, para cerciorar su muerte, atravesarle la lanza sobre su costado. Dice que salió agua y sangre, 2 flujos de la vida. Este acontecimiento no tiene que haberle, o no tenía que haberles sorprendido, hermanos, porque a ellos se les fue anunciada la muerte de nuestro Señor Jesús por Él mismo, cuando le dijo que era necesario que el Hijo del Hombre fuese desechado, ¿cierto?, por los principales sacerdotes, por los ancianos, y que era necesario que Él muriera y que resucitara al 3er día. ¿Cómo iban a dudar de su muerte y de su resurrección si ellos también habían tenido la experiencia con Lázaro, este hombre que estuvo 4 días muerto? Quizá estaba hediondo, estaba la condición de su cuerpo, ¿verdad?, estaba putrefacta, estaba descompuesta. Pero a la sola orden de nuestro Señor Jesucristo, Él se levantó. Gloria al Señor. Amén. Este hecho, este acontecimiento, ¿verdad?, fue poderoso, maravilloso, pero ahí estuvieron los discípulos. Ellos estuvieron en esa situación. Por lo tanto, ¿cierto?, el que Él haya muerto y resucitado, ellos lo creían de todo corazón. Eso no era la duda que ellos, ¿verdad?, tenían. Para nosotros, ¿cómo sabemos que Jesús murió y resucitó? Por su palabra, ¿ya? La palabra es verdad. Pablo escribió así: si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Hoy nosotros, hermanos, somos testigos, ¿verdad?, que Jesús resucitó de los muertos. Amén. Bueno, tampoco fue esa la duda de ellos. ¿De qué entonces dudaban sus discípulos? Que quizás aquel que estaban viendo fuese un espíritu. También Jesús, en otra parte del Evangelio, Él dice que aclara esta situación y dice que solamente que un espíritu no tiene un cuerpo, ¿verdad?, ni hueso. Ahora, quizás puede ser un fantasma, pero también esto está escrito en la palabra, ahí en Mateo 14, dice que Jesús vino andando sobre el mar cuando, ¿verdad?, había mucho viento, ¿ya? Y dice que lo vieron a Él. Y los discípulos turbados gritaron: un fantasma. Entonces Jesús le dijo: soy yo, no teman, ¿ya? Y Pedro le dice, el osado Pedro le dice: si eres tú, deja que yo vaya a ti, ¿verdad?, y que camine por las aguas. Entonces Jesús le dijo: ven. Él dice que salió de la barca, dio un paso, ¿ya?, pero miró los vientos, ¿cierto?, lo que estaba aconteciendo a su alrededor, y dice que se hundió. El Señor lo tomó de su mano, ¿verdad?, lo sacó. Después dice que los vientos se calmaron y estando todos en la barca, dice que ellos hicieron una confesión y le dijeron: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. La aparición de Jesús primero los aterroriza, después les da confianza y por último, ¿verdad?, traen una confesión de su deidad.
Eh, Eso, hermano, refleja exactamente también nuestra situación como iglesia, que en medio de las tormentas, ¿cierto?, el Señor nos redime, nos salva, ¿verdad?, de ella, pero también viene bonanza a nuestras vidas. El resultado de tus tormentas, amado hermano, debe ser la adoración. Amén. Aquí, cierto, quizá hemos visto varios acontecimientos en donde hemos visto al Señor bajo distintas circunstancias, pero trabajando en el corazón de sus discípulos. Entonces, ¿de qué dudaron? No dudaron de Jesús, ¿ya? De lo que Él es y de lo que vino a hacer. Quizás dudaron de ellos mismos. Las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz fue: consumado es. Y quizá Él fue consciente de que Él estaba viviendo sus últimos tiempos aquí en la tierra, y particularmente con sus discípulos. Así que estas palabras fueron, yo me imagino, dichas, ¿verdad?, con mucha intención. Él estaba diciendo: quizás mi parte ya ha sido cumplida, ¿verdad? Pero también, ¿verdad?, Él estaba diciendo o le estaba anunciando lo que había de venir, el futuro de la iglesia, ¿ya? Lo que tenía que hacer la iglesia. Y quizás era específicamente el momento justo para lo cual Él eligió a esos discípulos, ¿ya? Los preparó. Ellos estuvieron con el Señor, ¿ya? Él pasó la mayor parte de su tiempo con ellos, estando con ellos, para que ellos recibieran de Él, ¿ya?, y manifestaran esa vida y la reprodujeran a otros. Ellos fueron, hermanos, testigos presenciales de lo que Él es, lo que dijo y lo que hizo. Para ellos, en realidad, lo que los hacía dudar era si eran capaces de cumplir esta tarea. Ahora, cierto, les correspondía a ellos ser colaboradores del plan o el proyecto de Dios Padre. ¿Serían ellos capaces de llevar a cabo, verdad, esta tarea encomendada por el Señor? ¿Te sientes tú capaz de tomar este compromiso que también es para ti, verdad? Desde el día que nuestro Señor Jesucristo resucitó, ahí se te fue encomendado esta asignación. Bueno, ellos sabían, hermano, lo que venía, ¿ya? Pero ellos tenían muchas preguntas quizás que requerían respuesta. Así también como nos pasa a nosotros, ¿verdad? Muchas cosas necesitamos a veces mayor comprensión. Sabía lo mucho que había que hacer, y quizás ellos ya habían sido enviados anteriormente de 2 en 2, pero era como un plan de prueba en realidad. Pero ¿dónde comenzar? ¿Quiénes debían oír el mensaje? ¿Ya? ¿Dónde tenían que enfocar su mayor esfuerzo? ¿Verdad? ¿Se cumpliría el propósito de Dios en su vida? Quizás son algunas de las preguntas. ¿Quiénes de ellos iban a ser enviados? ¿O cómo iban a ser evaluados? Son algunas preguntas que quizás pasaba en su corazón. Ahora, Jesucristo siempre estuvo con ellos, ¿ya? Siempre estuvo con ellos. A pesar que Dios los enviaba, pero Él estaba ahí siempre para ayudarle. Él era la autoridad máxima, ¿verdad? Era Dios mismo con ellos. Entonces, ¿con qué autoridad ahora irían? ¿Ya? Y eso nosotros lo encontramos en el versículo 18, 19 y 20 que estuvimos leyendo, y que lo puedo resumir de esta manera: id y haced, ¿ya? Id y haced. ¿Id a dónde? A todas las naciones, a toda la gente, ¿ya?
ese ir debe ser acompañado con una acción de hacer discípulo. Un discípulo se hace. ¿De qué manera? Enseñándole, ¿ya? Y eso es lo que hizo Jesús con ellos. Y esto quedó registrada aquí en la palabra de Dios, en la Biblia, ¿ya? Entonces lo encontramos aquí en el Evangelio, aquí encontramos la vida de Jesús, lo que Él hizo, lo que dijo. Pero ¿cuál era el objetivo, ya, de hacer discípulos? Que ellos llegaran, ¿verdad?, primero a conocerle. El ir es para conocerle y el hacer es para que lleguen a ser iguales a Jesús. Y a estos los comisionó, los asignó. ¿Pero para qué? ¿Para qué necesitamos ser iguales a Jesús? Dios te creó para hacer alabanza de la gloria de su nombre. Por lo tanto, ¿verdad?, estás o fuiste creado para alegrar el corazón del Padre. Y hay un deseo de Dios, y eso es de ser padre, ¿ya? Y tener una gran familia de muchos hijos que tengan el porte, ¿verdad?, o las cualidades de su hijo. Y eso ellos lo sabían. Por eso ellos debían modelar con sus vidas como lo hizo Jesús con ellos. ¿Dudaban? Sí dudaban. Dudaban al ver el camino en forma de cruz, de muerte, de renuncia, de sacrificio, porque sabían que tenía un costo. Cada uno de ellos tenía una familia. Ellos quizá eran padres o eran hermanos o eran tíos, ¿verdad?, o hijos, pero también ellos tenían un trabajo. Y Jesús, cuando los escogió, fue a sus trabajos. Ellos estaban pescando, muchos de ellos, ¿ya? Ellos tenían una vida antes de Jesús. Entonces, claro que era difícil para ellos. ¿Serían ellos tratados de la misma manera como había sido tratado su Señor? Eso eran quizás las dudas que ellos tenían, ¿verdad? Pero Él, a través de la palabra, les ordena ir, ¿ya? Y el único consuelo que ellos tenían es que Él iba a estar con ellos mientras hicieran discípulos, ¿verdad?, y se reprodujeran. Qué tremendo, ¿verdad? El Señor en verdad nos demanda, hermano, dejar muchas cosas, renunciar a muchas cosas. Pedro dice que dio un paso en el agua, y eso quizás es un paso de fe, pero también dice que luego él se hundió, ¿ya? Ahí estuvo la duda. Sin embargo, este varón fue sostenido por el Señor. Si eres un discípulo del Señor, la única garantía que te da el Señor es que Él te sostendrá, sea cualquiera tu situación. Y sé que cada uno de ustedes, amados hermanos, enfrenta distintos problemas de distinta índole, ¿ya? Pero esas no son las circunstancias no son las que te deben decir lo que debes hacer, ¿ya? O cómo proceder. No esperes estar bien o que todo te sea más favorable para responder al llamado del Señor. Muchas veces decimos no tenemos tiempo, ¿verdad? Quizá estoy todo el día en el trabajo, o puedo decir tengo mis hijos muy pequeños y requieren mucho de mí, o puedo decir mi salud no me acompaña. Pero no esperes que sean tiempos más favorables para responder a ese llamado. Ahora es el tiempo. Tú fuiste, ¿verdad?, considerado para este tiempo. Es justo el tiempo el cual el Señor te llamó, ¿ya? Bajo estas condiciones que tú estás viviendo. Algunos dirán, ¿por qué si tengo el Espíritu Santo, el poder para vivir como Jesús vivió, no puedo amar como Jesús amó?
ni perdonar como Él lo hizo. Porque Dios no anula tu responsabilidad de obedecer. Amén, hermano. Sabes, lo único que te habilita es la gracia, ¿ya? La gracia nos habilita para ser participante en los planes de Dios, para que tú realices la gran comisión ordenado por su palabra, aún en medio de la incertidumbre. Este es tu escenario correcto. La cruz es el camino a la gloria. Detrás de la muerte está la vida. La fe es vernos clavados juntamente con Jesús en la cruz. La palabra de Dios dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que hoy lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué hermoso es el Señor, ¿verdad? De la manera que Él nos habla. Hermano, cuando tú tienes como compañera la duda, ella, ¿verdad?, se preocupa de que tú te veas a ti mismo. Tus capacidades, tus limitaciones, tus circunstancias. Como resultado de tener a la duda todo el día en tu vida, desde que te levantas hasta que te acuestas, es que te trae ocio, estancamiento. No hay crecimiento y no hay reproducción. El engaño del enemigo es hacerte creer en tu corazón que has salido de la fe o que no tienes fe. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Él no le dijo que no tenía fe, Él le dijo que tenía poca fe, es decir, una fe pequeña, una fe diminuta. ¿Ah? Entonces, hermano, si tú dices que en realidad yo tengo poca fe, significa que tienes fe como un grano de mostaza. Y eso significa que tú puedes mover montañas. ¿Ah? La fe, si tienes esa fe, esa pequeña fe, entonces Dios puede hacer grandes cosas contigo. Juan el Bautista, mire, dijo esta declaración: el que viene tras mí, ¿ya? El que viene tras de mí es más poderoso que yo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. ¿Ya? Tremenda declaración de Juan el Bautista. Después dice que él le manda, ¿cierto?, a sus discípulos donde está Jesús. Y ellos le preguntan, ¿eres tú aquel que ha de venir o esperaremos a otro? El Señor responde y le dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Hermano, la duda viene cuando dejamos de mirar a Cristo. Si dejamos de mirar a Cristo, no vemos lo que Él está haciendo, cómo Dios está interviniendo en tus circunstancias y cómo Dios está interviniendo en tu corazón. No lo podemos discernir, ¿ya? Cuando apartamos la mirada del Señor. Debemos pues poner la mirada en Jesús. Él no solamente debe ser nuestro ejemplo, sino que Él debe ser la motivación de nuestro corazón. ¿Habían algunos que dudaban de sus capacidades? Sí, habían algunos. Pero otros, ¿verdad?, quizás estaban más entendidos en los propósitos de Dios.
Pero igual debían ser afirmados en su identidad de hijos, porque, ¿verdad?, ellos eran representantes visibles del reino de Dios. Pero Jesús no los estimuló, ¿ya? Él, sin excepción, se dirige a todos por igual, a todos, y le da un solo mandato y le dice: id y hacer. Y esto, hermanos, nosotros no lo podemos omitir, no lo podemos reemplazar, solo lo debemos asumir. A todos los comisionó, a todos por igual. Por eso, amado hermano, esta palabra es para todos nosotros, sin excepción. Todos los que conformamos la iglesia del Señor, todos que somos la familia de Dios, a todos, jóvenes, adultos, ancianos, para todos es esta comisión, esta asignación. Y bueno, quizás reflexionemos, ¿verdad? ¿Por qué los 11 fueron? ¿Y por qué nosotros ponemos excusas para no responder al mandato de nuestro Señor Jesús? Hermanos, ¿sabe qué? Ellos no necesitaban de Él un milagro, no necesitaban de Él una sanidad o que les resolviera algún problema. ¿Sabe cuál era la verdadera necesidad de ellos? Ellos necesitaban un propósito para vivir. Jesús, ¿verdad?, estuvo con ellos cuando ellos estuvieron en apuros. Dios no los dejó. Pero no era esa su motivación, ¿ya? Ellos no quisieron ser hombres famosos, hombres poderosos, o tener una seguridad, ¿verdad?, en el Señor, porque Él era Dios. No, ellos, su verdadera necesidad es que necesitaban un propósito para vivir, un sentido de vida. Y por eso, cuando el Señor Jesucristo, Él le hablaba a la multitud, muchas veces dura era la palabra y la gente se retiraba. En una ocasión el Señor le dijo: ¿ustedes también se quieren ir? Y aquí viene Pedro nuevamente, ¿verdad? Y le dice: ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Amada iglesia del Señor, ¿qué buscamos de Él? ¿Ya? ¿Qué nos motiva a buscarle, a seguirle? ¿Lo temporal o lo eterno? ¿Qué podemos hacer para contrarrestar las dudas que nosotros muchas veces tenemos? Amada iglesia, recordemos el plan de nuestro Padre, el propósito eterno de Dios es lo único que a nosotros nos define y determina lo que hemos de ser y hacer. También debemos recordar que nosotros estamos en un proceso de santificación. Nuestro crecimiento es diario, ¿verdad?, y progresivo. El desarrollo del carácter de Jesús en nosotros no depende de ningún esfuerzo humano. Si fuera así, nosotros en realidad anularíamos la obra de Cristo. Esto es un trabajo espiritual. La vida de Dios se tiene que manifestar en nosotros, pero no como un resultado, como un logro, sino como un fruto, ¿ya? Así que, ¿a quién iremos, verdad? ¿A quién iremos? Dice la palabra del Señor, decía Pedro. Hermanos amados, toma el compromiso, toma esta responsabilidad. Él te garantiza que Él estará contigo hasta el fin del mundo. Y esa es un aliciente en nuestro caminar en el Señor. Esto es para ahora, para estos tiempos. Y para este tiempo el Señor te puso, ¿verdad?,
para que tú realices la obra de Él. Amén. Así que vamos, adelante, tomemos, ¿cierto?, esta palabra y hagámosla vida. Hagámosla vida en nosotros, porque no importa la condición en la cual nos encontremos, el Señor está con nosotros. Amén. Vamos ahora. Padre maravilloso, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Sin ti, Señor, no podemos hacer nada. Nada, Señor. Nada podemos hacer, Señor. Queremos ser esa iglesia, Dios mío, que pueda rendir su vida sin vacilar. Porque hay muchos sin un propósito para vivir. Y estas personas están muy cerca de nosotras, Señor. No tienen propósitos ni siquiera para levantarse de mañana. No tienen propósito para sonreír. No tienen una razón, Dios mío, para enfrentar sus temores, para desear ser libres del pecado o para resistir las tentaciones. Necesitan un propósito de vida, Señor. Necesitan saber que se pueden perdonar, que se pueden sanar los corazones, que podemos tener una vida abundante en Cristo Jesús. Tanto amor inmerecido que hemos recibido por gracia. Por gracia también queremos darlo, Señor. Queremos mirar la cruz, porque ahí tenemos nuestra herencia. Queremos ser esa iglesia, Señor. Queremos seguir siendo perfeccionados por medio del conocimiento y la obediencia, por el poder de tu Espíritu Santo. Queremos ser esa iglesia comprometida, esa iglesia que toma esta responsabilidad, esta asignación de portar tu presencia, de manifestar tu gracia, Dios amado, en estos tiempos, y de reproducirnos en otros, de influir en otros, Señor, por medio de tu evangelio. Gracias, Señor. Gracias, Padre maravilloso. Y veremos tu gloria. Sí, papá, veremos tu gloria. Gracias, Señor. Amén. Corramos, amados hermanos, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así como lo hizo, ¿verdad?, nuestro Señor Jesús, con el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Gracias, hermanos, y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Amén. Mi Dios, Redentor, mi Rey, consolador a ti.
Señor.